Una de mis capacidades naturales que yo no estudié, sí he desarrollado, es la mediumnidad. Pero ser medium te abre la puerta a ser necromante con más facilidad. Hay rituales muy oscuros y muy difíciles, son muy complejos, donde puedes transmigrar almas. Cuando se hace un microcosmos, es necesario tener un vínculo orgánico. Ahí sí. Pero y eso también es necromancia. Es necromancia pura y dura. En sus prácticas propias de la religión católica usan la necromancia. La puerta a ser necromante con más facilidad. Hola, Ivette. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? De maravilla porque me siento hoy en casa. De hecho, estoy en casa. Okay. Hola, mis Luminis, ¿cómo están? Explícanos por qué. Estoy en casa, o en lo que algún momento será mi casa. Estamos en mi cripta familiar. Ok. O sea, mi cripta familiar es una casita en un cementerio. Ajá, estamos en el cementerio, justamente. Pues muchas gracias por esta invitación, por invitarnos a un lugar muy privado, porque es un lugar muy privado, claro, donde tú puedes venir y pues platicar con tus difuntos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre necromancia. Necromancia pura y real y los procedimientos, algunos procedimientos para hacer necromancia como tal. Me he considerado desde hace muchos años necromante, no nigromante, necromante. Una de mis capacidades naturales que yo no estudié, sí he desarrollado, es la mediumnidad. La mediumnidad me ha dado la capacidad de ser y practicar necromancia. Okay. Con más facilidad. Muy bien. Con esto no estoy diciendo que para ser necromante tienes a fuerza que ser medium, no, pero ser medium te abre la puerta a ser necromante con más facilidad. Bien, esta nueva modalidad de videos que vamos a empezar es más como un debate que ya como una entrevista. Ok. Bien, yo te voy a dar mis puntos de vista, tú me vas a dar los tuyos y al final el público se puede quedar con lo que más le agrada. Okay. Acá volarán pelos, ok. Qué bueno que traigo mi pelo. Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué es la necromancia? Das tú primero, te voy a dar yo primero mi concepto y después tú me das el tuyo. Ok. Y vamos a empezar, ¿vale? ¿Necromancia o nigromancia? Es exactamente lo mismo, no hay diferencia fundamental. Nigromancia y necromancia son sinónimos para la práctica de invocar muertos o controlar espíritus para adivinación o manipulación, siendo nigromancia la forma más común en español, que deriva del latín niger, o sea, negro, y es asociado a magia negra, mientras que necromancia viene del griego muerte más adivinación. Y es más general, aunque ambas se usan diferentemente, para la magia de los muertos, ya sea para contactar espíritus o animar cuerpos, zombies y esqueletos. Uy, qué miedo. ¿Qué te parece esta definición? Bueno, necromancia sí viene de necro, muerto, y mancia, adivinación, es lo que significa en el estricto significado. Pero la necromancia en sí es el arte de la adivinación con muertos y el arte de manejar a disposición la energía necrótica, la energía muerta. Energía en general, literalmente, muertos o la energía necrótica. Esa es la necromancia. Y la nigromancia, que viene de níger, negro, es el arte de el manejo de la energía muerta, pero para mal, para negro, o sea, para hacer daño, causar daño. Esa es la diferencia entre necromancia y nigromancia. Los nigromantes son como normalmente brujos negros que ocupan el arte de la necromancia para hacer daño,
y la necromancia no. Ujú. Ok, bueno, podríamos decir que ambos trabajan con muertos. Ambos. No hay mucha diferencia, solo que Sí, uno es el oscuro y objetivo. el otro es... Las prácticas, el objetivo y los rituales que se hacen para obtener lo que quieres, sí marcan una gran diferencia. Ok, lo puedes enfocar a lo bueno o a lo malo, te da lo mismo. Sí, O pero sea, eso te hace necromante o nigromante. Ok, bien. Vamos a ver de dónde sale este concepto. ¿De dónde sale lo que es la necromancia? ¿Cuáles son los aspectos clave de esta práctica? La adivinación, consultar a los muertos para obtener respuestas sobre el futuro o secretos. No es solo para eso, pero es una parte de. Claro, son partes o los puntos más claves de lo que es la necromancia. Ujú. Y bueno, la invocación, contacto con espíritus, el espiritismo, como bien lo mencionabas, o la reanimación de cuerpos, y es donde viene la parte de los zombies, ¿no? Ok, Ajá, que no es literal, pero bueno, ajá. ajá. Y quiero que hablemos de la historia. ¿De dónde viene esto? Porque la primera vez que se habló sobre necromancia fue con Homero. Datado en Grecia. Datado como tal en bibliografía, datado, Grecia. Sí, Pero esto es una práctica cultural, religiosa, va muy de la mano con la religión, de épocas babilónicas, egipcias, alto y bajo egipcio, Grecia, Roma, muy bien. judeocristianos, cristianos y católicos. Católicos. Y santería, palomayome o wiccas, O sea, vaya, a lo largo de la historia todos han trabajado con muertos, sí o sí. todos, pero de diferente forma. Estrictamente cultural y religioso, a veces está permitido ciertas cosas y a veces no, pero el contexto es el mismo, se trabaja con energía necrótica. Mm, ok, Todas las religiones y todas las culturas, mágico, espirituales o religiosas, han trabajado con necromancia, sí o sí. ok. Pero esta práctica está considerada como prohibida, ¿no? Aquí está la parte de la historia, ¿no? Quien escribe la historia siempre es el que gana. El que gana es el que gobierna y es el que manda o dicta si lo que la otra contraparte está haciendo bien o mal. Mm, Los católicos o la religión católica estrictamente hablan de que ser un nigromante está mal visto, ¿no? Y es aborrecible. Pero ellos practican la necromancia pura y cruda. sí, pero por ejemplo, mira, tengo entendido que en el antiguo Egipto, en el bajo Egipto, en el antiguo Egipto, Antiguo. cuando empezó, esta práctica era muy vista. Posteriormente fue prohibida por la manipulación de los muertos. Prohibida no. Fue, Mm, o sea, una persona que trabajaba con muertos, lo que Ujú. se dedicaba a embalsamar y hacer rituales religiosos y espirituales con muertos, en Egipto, estoy hablando de Egipto, no es que fuesen mal vistos, pero sí un poco rechazados por la sociedad. Es que recordemos que para Egipto o para los egipcios la muerte era algo muy importante y el permitirles que pasaran por las 9 puertas y llegar a donde iban a ser juzgados era importante. Entonces no podía una persona venir e invocar un muerto que ya había pasado al otro lado, porque entonces interrumpes el trayecto de paz hacia donde va. En mi experiencia personal, estoy hablando desde mi perspectiva, Mm, se puede trabajar con 3 diferentes tipos de muertos. ujú, Hay unos que ya trascendieron, pero vienen a ayudarte, si es que así lo deseas, como por ejemplo en el caso de tus ancestros. ujú. O sea, tus ancestros sí ya fallecieron y ya trascendieron, pero los puedes canalizar y pedir ayuda, solo que tú tienes que, como ellos ya trascendieron, o sea, ya son cuerpos de luz, ellos tienen que bajar su energía
Y tú, como estás vivo, necesitas subir tu energía y encontrarnos en un punto medio. A eso se le llama mediumnidad, hacer el contacto y a través de ese contacto hacer prácticas ya necromantes, como algún ritual, como para pedir apoyo, ayuda, no sé, abundancia, prosperidad económica, ayuda en un específico tema. A esto es para las almas que ya trascendieron, no estrictamente pueden ser tus ancestros o no, o sea, pueden ser tus ancestros estrictos o no, o sea, puedes hablarle a otros muertos que ya han trascendido, almas de muertos ya trascendidos. O bien, hay otros que no han trascendido, que son los que están en un trance, o sea, no están ni allá ni acá. No están ni en el mundo de los vivos ni en el mundo de los muertos, están en un inter. Estos que no han alcanzado la luz y no han trascendido son los normalmente con los que trabajamos los muertos, hacemos necromancia o nigromancia. Son los que están, perdón que te interrumpa, son los que están considerados como en la Iglesia Católica como el purgatorio, que están haciendo como una transición entre el mundo terrenal y el mundo divino, ya sea infierno o cielo, lo que sea, que les toque. Ok, con esos muertos sí puedes trabajar. Es más fácil, es más sencillo. Porque no tienes que jalarlos, no tienes que bajarlos o no tienes que subirlos. Acá es al revés. Ellos están en un punto muy bajo, entonces tú tienes que bajar más. O sea, es más fácil para el ser humano, por nuestra capacidad humana, que estamos densos en un cuerpo, o sea, somos corpóreos, es más fácil bajar que subir. Pero vámonos por niveles. A ver, si estamos hablando de que el cielo es una frecuencia muy alta, el infierno es una frecuencia muy baja. No vamos a hablar de cielos o infiernos. No, pero solamente es como la frecuencia, pues. Hablemos de dimensiones. Bueno, dimensiones altas de luz es, digamos que la Tierra o nosotros corpóreos humanos vivos estamos aquí. Ok. Luz, densidades de luz, es para arriba. Sin luz, es para abajo. Los que ya trascendieron tienen luz. Y los que no trascendidos. A lo que quiero llegar es, ¿dónde están los que no trascienden todavía, que están en este trayecto? Por eso te puse como ejemplo el purgatorio, que es como... Es un plano o una dimensión que todavía están arraigados más para acá, más sea, están en medio. Es a lo que voy. Exacto. Entonces, tú eres más fácil que tú trabajes con estos muertos que están en medio a que tengas que bajar o subir. Te lo voy a explicar. A ver. Es como si estuviéramos en una recámara y para conectar a la otra recámara que está allá, hay una puerta. Ok. Esta recámara es el lado de los vivos. Bien. La recámara de allá es el lado de los muertos trascendidos. Okay. La puerta es el lugar de los muertos no que todavía no sé. Es a lo que voy. O sea, es un punto medio, pues, entre uno y otro. Es más fácil quedarte en medio de la puerta. O sea, estoy en los vivos y entre los muertos, y ahí nos encontramos los que no han trascendido, a cruzar la puerta y ya e ir a... Ok, muy bien. Esos son los muertos que tú puedes utilizar. Los que más se ocupan. Claro. Los que más ocupamos, ya sea los negromantes o los necromantes, para hacer nuestros trabajos. Que estamos hablando de trabajos ya de una clasificación a disposición del necromante. Es difícil a veces, en ocasiones, lidiar con estos muertos, porque como no son trascendidos, pues tienen conciencias aberrantes. Okay. Todo se maneja con energía, todo en el mundo es energía. Entonces, vas a diferentes planos por tu nivel de conciencia. Los que están aquí atorados, que no han trascendido, su nivel de conciencia pues no está muy desarrollado, que digamos. Claro. Entonces, imagínate, es como domar una bestia feroz. Okay. Para trabajar con un muerto oscuro es como literal, o sea, dómate un león. Sí, no tienes razón. A veces no puedes razonar con... A veces no puedes razonar con ellos, entonces tienes que dominarlos. Ya es una dominación completa. Y que te obedezcan al necromante. Es lo que logramos, que nos obedezcan y que nosotros los mandemos a disposición de haz tal o ejecuta tal cosa, creando un microcosmo. Ok, muy bien. Bueno, los métodos, ¿cuáles son los métodos que utilizan los necromantes para poder trabajar con muertos? ¿Se utilizan rituales? Depende de qué quieras hacer. Porque aquí el tema es demasiado extenso y demasiado
Ejemplo, si yo solamente quiero hacer, no sé, ejemplo, tú llegas conmigo, falleció tu mamá, y me dices, oye, yo quiero canalizar a mi mamá, yo quiero hablar con mi mamá. Eso es más un acto de mediumnidad que de necromancia. Pero está englobado dentro de la necromancia. Sí, la mediumnidad y la necromancia normalmente no en la estricta práctica, pero sí normalmente van ligados, van juntito con pegado. Bien. Normalmente los magos desarrollan su mediumnidad para realizar actos de necromancia. No estrictamente, no en la praxis estricto, pero sí. Bien. Ahora, eso es nada más para contactar un muerto. Ya, contactamos, se te dice lo que se te tenga que decir y bye, adiós. Ahora, otra cosa es ya capturar un muerto, esclavizarlo y dominarlo a tu disposición. Otra práctica es pedir ayuda, help, necesito ayuda, vengan, asístanme y ayúdenme. Y ahí llega el que quiera llegar. Ya sean tus ancestros Ajá. o el que quiera llegar. O sea, y esto puede ser cualquier muerto. No Sí. necesitas conocerlo. No. Ah, muy bien. Ajá. Bueno. Y para eso se visitan los cementerios, tumbas, cementerios. Ajá. O Ok. lugares donde han fallecido, tal vez personas en masa, o casas, lugares abandonados donde falleció alguien. Vámonos más para atrás. Vámonos a las prácticas más temidas, por lo cual esta práctica te menciono que era prohibida y mal vista en muchas... Yo creo que lo más temido que se puede hacer con negromancia, que ya entramos a la nigromancia, o sea, ya este es un tema de nigromancia, yo creo que es hacer daño con muertos. Pero vámonos más para atrás. Anteriormente las brujas datadas como tal decían las personas que utilizaban cadáveres, cuerpos de personas ya fallecidas, y utilizaban esa carne, utilizaban esos huesos, utilizaban todo lo que era el cuerpo para poder hacer magia y hechicería. A eso también se le llama necromancia, nigromancia. Nigromancia. Depende de qué quieras hacer. Vuelvo a lo mismo. Necromante es el arte de la adivinación o de manejar la energía muerta, necrótica. Siempre se necesita un vínculo. Una tumba, tierra de cementerio, huesos, prendas, fotos. Bien. Siempre se requiere un vínculo. Perfecto. Ahora, el nigromante es la persona que ocupa la necromancia, pero para hacer daño. Okay. Ahora, que si tú tienes un cadáver, tú puedes hacer 20,000 cosas con ese cadáver. Entonces es un arma. Muy bien. ¿A favor o en contra? Entiendo esa parte. Ahora, estábamos hablando de cuándo fue la primera vez que esto se mencionó, porque anteriormente no hay como un registro anterior a los griegos que diga que se utilizaba la necromancia o la nigromancia. Es que la necromancia se ha ocupado toda la vida, todos morimos. Pero está datado solamente, la primera vez que esto es mencionado como tal, no. Necromancia. La palabra necromancia, sí. Yo creo que sí en Grecia. Pero la necromancia se ha ocupado desde la existencia del ser humano. Porque desde que el ser humano empezó a tener conciencia de enterrar a sus muertos en tierra o quemarlos en ríos, ponerles 2 monedas para el barquero, desde el concepto de Hell, del inframundo, del concepto del Hades, del Mictlán, o sea, alrededor del mundo, en diferentes eras y en diferentes culturas o religiones, siempre ha habido actos religiosos, espirituales, que nos conectan con la necromancia, aunque etiquetado desde Grecia. Sí, pero me estás hablando de un contexto de que cualquier persona está practicando la necromancia por enterrar a un muerto. Y yo lo estoy hablando desde la brujería. Desde la brujería. Sí, no, sí, claro, no. A ver, yo desde el acto de que tú entierres un muerto, un difunto, lo veles, le lleves ofrendas. Eso es un ritual. Es un ritual, ok. Pero estamos ya hablando de la brujería como tal.
Esto Ok. está datado desde Grecia. Ah, Y la sí, primera vez que fue mencionado, pues fue por Homero, con en la Circe, Odisea, con Circe, efectivamente. hija de Hécate. Exactamente, ¿no? Que la mención más antigua se encuentra en la literatura clásica, que es Homero, con la Odisea. Odiseo viaja al inframundo para invocar al adivino Tiresias. ¿Para qué? Porque pues recordemos, si no han leído la Odisea, se pierde, no encuentra a Ítaca, y bueno, tiene que hacer todo un ritual para poder invocar a este ser, a este ente que es Tiresias, un adivino ciego, y Ya estaba muerto. ya estaba Ajá. fallecido. Entonces, para poderlo invocar al plano terrenal, lo que hace Homero es, por órdenes de la hechicera Circe, irse en la noche a un baldío, a un campo abierto, y cavar un hoyo en la tierra de un codo de altura. Ujú. Ajá, un codo. Y ese hoyo lo tiene que llenar con una ofrenda de Líquido vital rojo. líquido vital rojo, efectivamente, de un animal, más bien de dos animales, ¿no? Y esos dos animales, pues son prácticamente un carnero y una oveja negra. O sea, específicamente Circe le dijo que era una oveja negra y un carnero. Se llena el hoyo con este líquido vital rojo y posteriormente tiene que esperar a que lleguen porque él hace todo un llamado de armas, ¿no? Aquí te dice que él tiene que esperar con una espada desenvainada cuidando el hoyo para que pueda llegar Tiresias y pueda beber esa sangre y, perdón, ese líquido vital rojo y y pueda hablar, porque anteriormente se decía que los espíritus no tenían ni no podían ni hablar y tampoco tenían recuerdos hasta que vivieran ese sacrificio, perdón, esa ofrenda. No es correcto. No es correcto. No. Bueno, para empezar, cuando tú levantas un muerto, Ah, es decir, o sea, le hablas para que venga a asistirte, eso es levantar un muerto. sí. Le hablas para que venga a asistirte. No, o sea, se me hace como algo un poquito absurdo hacer una libación en la tierra y decir, vengan, hasta que llegue Tiresias. O sea, no. No vas a trabajar con todas las almas y luego libando sangre. El líquido vital rojo es para levantar muertos, pero una brutalidad de energía la que estás levantando ahí. Y dos, es densidad. Es muchísima densidad. Ahí estaríamos levantando fantasmas de muertos oscuros. Y ahora, si yo quiero específicamente uno, no es necesario llamarles a todos y luego entre todos ver dónde está el que quiero. No, Ok. o sea, no es necesario. Es específicamente ese. O sea, si yo le quiero hablar no sé, al muerto de la tumba de allá enfrente, pero yo no estoy en el cementerio, con solo su nombre, proclamar su nombre y libar. Yo no libaría sangre, pero líquido vital rojo, yo no lo libaría, yo libaría, no sé, otras sustancias que no sean tan densas, dependiendo del ritual que yo quiera. Ahora, que si yo quiero un ataque defensa, entonces el líquido vital rojo es muy bueno para hacer ataques y defensas. Levantar muertos para ataque y defensa. Ok, bueno, los rituales que te mencionan antigua Grecia, Roma, babilonios, etcétera, de culturas, son rituales que ellos hacían. Y si tú me estás comentando que Circe es hija de Hécate, como por qué le dio esta tengo instrucción. No tengo ni la menor idea, porque ahí nada más se requería que él viniera y le dijera cómo salir, cómo encontrar la salida. Se acabó. O sea, no necesitaba ser algo tan majestuoso. Ajá. O sea, eso se podía evocar con un espejo de obsidiana.
Ok, pero Fácil. los rituales que se hacen son muy rimbombantes, ¿no? Porque te habla de que se derraman ofrendas como miel con leche, Estos son este, libaciones, miel, leche y vino vino. dulce, agua Y aceite de oliva. y espolvorear harina blanca. O sea, todos los rituales que se realizan tienen que llevar una receta, No. ¿no? O sea, puedes usar cualquier cosa. Ese es un ritual para levantar algún muerto. Mm. Pero como ese ritual hay. O sea, los ingredientes montones. te piden las personas que se dedican a la brujería son específicos para un cierto ritual. Pero no necesitas hacer el ritual para poder llamar a un muerto. No. Ok, muy bien. Entonces, Hay rituales específicos con ciertas cosas específicas para un fin específico muy determinado. entonces todo esto que nos dice pues el conocimiento que tenemos almacenado y que tenemos ahí accesible en internet, en libros, todo esto, es como meramente ficticio, como para que no lo hagas, Yo porque es diría que mucho... ficticio no, pero claro, no todos tienen el mismo camino, la misma cultura, la misma religión o las mismas capacidades extrasensoriales. Ok, entonces eh, no todos los rituales se requiere todos los ingredientes para levantar algún muerto. No es así. A veces ni siquiera necesitas hacer rituales para levantar muertos, simplemente necesitas pedir ayuda y ya. Ok, muy bien. Entonces, todo esto que viene en la Odisea de Homero es meramente literario. ¿No? ¿O tiene algo de verdad? Tiene algo de verdad. O sea, ese te están describiendo un específico ritual para levantar un muerto o varios. Bueno, en este caso, pero un montón. Porque se supone que tiene que cuidar literalmente el hoyo o la fosa El mundo donde... espiritual es muy vasto, entonces tú cuando haces un ritual de necromancia para levantar a algún muerto o pedir la asistencia de alguno, tú no puedes ir por la vida diciendo así de, hey, hola, a todos, o sea, vengan y ayúdenme, asístanme, hello. Oh. Es como si en la vida terrenal hicieras una fiesta y dejas la invitación abierta para quien quiera. Ok. No, o sea, no, Sí. obvio no. Tiene que ser algo privado, tiene que ser algo específico a quien vas a utilizar o a quien vas a Exacto. ocupar. Ahora, que si tú lo que quieres es levantar muertos así como muy oscuros, entonces sí podrías hacer una invitación abierta y ahí requerirías un medium que realmente tenga mucha habilidad para poder diferenciar de todos los que están viniendo como cuál es el que cumple con las características que necesitas para el determinado trabajo que requieres. Ok, muy bien. También te habla de que en esta parte, Homero, bueno, tiene que estar el personaje aquí con una espada desenvainada, protegiendo para que Tiresias pueda venir y beber este líquido vital rojo. Y incluso te dice que evita que su madre beba ese líquido, porque primero tiene que beberlo Tiresias, ¿no? Ok, bueno, ahora vamos a hablar sobre el tipo de necromancias que hay. Obviamente esto está englobado en lo que es la necromancia, nigromancia, porque pues para la información que tenemos no hay una diferencia entre nigromancia y necromancia. Tienen lo mismo, el mismo concepto que está empalmado, donde trabajan ambos pues, con muertos. Ese es el empalme, que trabajan ambos con muertos, nada más que el nigromante trabaja para hacer daño, dominar, amarrar o desvivir a alguien. Ok. Eso es un nigromante. Ok. Pues la nigromancia, el término general, que ya lo habíamos hablado, es el estudio y la práctica de contactar o controlar muertos, ¿no? Pero dentro de esto también viene otro tipo que se llama necroquinesis. Y para muchos esto es ficticio, meramente no existe, ¿vale? Esto solamente es sacado para la ficción, para películas de terror, para series, etc.
¿vale? Y la necroquinesis, perdón, es la manipulación física y movimiento de cadáveres. Es decir, es el poder de controlar la muerte, los tejidos muertos y la energía espiritual relacionada, permitiendo manipular, pues ya he mencionado y vaya la redundancia, cadáveres, resucitar no muertos o incluso causar la muerte instantánea a seres vivos mediante la manipulación de su fuerza vital. Esto no es ficción. Ok. Esto No es existe. ficción. No es ficción. Esto existe. O sea, sí puedes manipular tejidos. Puedes hacer que una persona ya fallecida se levante. No, No se puede. no. Entonces sí es ficción. Si ya ese cadáver es un cadáver, o sea, ya se desprendió y pasó tiempo, ya no puedes hacer nada. Ahora, hay rituales muy oscuros y muy difíciles, son muy complejos, donde puedes transmigrar almas. Ujú. A ver, un ser vivo, o sea, un humano Ujú. que tiene alma y otro ser humano que tiene alma, podemos hacer el intercambio de cuerpo a cuerpo, pero no deben de estar muertos. Tiene que estar vivos. Sí, Ya pero no hay podría un ser. momento en donde se desviven de corto lapso para hacer la transmigración de alma. Ok. Podremos hacer una transmigración de alma de un cuerpo viejo a un cuerpo sano y joven. Y eso sí se puede hacer. Sí, claro. No lo puede hacer Estamos cualquiera. hablando de una inmortalidad. Porque si yo te pido que hagas eso una vez, cuando este cuerpo que ya no me funciona, Hay restricciones. no. No podemos agarrar el cuerpo del que va ahí caminando y ya. No. Debe de haber una genética compatible. Porque la genética va más allá de los genes físicos y el ADN físico estructural de un cuerpo orgánico. La genética conlleva la información genética, energéticamente, de todo el árbol genealógico. Entonces yo puedo tener hijos y pasarme al cuerpo de mi hijo más joven. Nietos, hijos, Entonces es una inmortalidad a final de cuentas. sí, De linaje. de linaje. Ujú. Eso Son sí rituales está- muy complejos. Eso sí está Esto muy no interesante. lo hace cualquiera. No hay una escuela que te enseñe. Hay libros muy antiguos que sí. No están al alcance de la sociedad. Yo no lo sé hacer. ¿Dónde están o dónde crees tú que están estos libros? ¿Quién crees que los tiene? Digo, hay una respuesta muy lógica, ¿no? Y muy fácil, que es la Iglesia Católica. El Lo Vaticano tiene. en específico. Bueno. ¿Crees que lleven a cabo ciertas... Claro, sí. Sí lo practican? Claro, sí. Ya nos habías mencionado anteriormente que la Iglesia hace un ritual todo el tiempo, que son sus misas, ¿no? Es un ritual... No. Estos son rituales que no son al público. No, yo lo sé. Ajá. Pero entonces, si se pueden utilizar, en algún momento yo me quiero imaginar que dentro del Vaticano hay personas que han de seguir vivas entonces, de años y años y años. Sí, claro. Hay que ir a... En la elección de papas, cardenales, la élite de sangre azul, todos ellos lo practican. Vaya. Bueno, es muy, muy revelador lo que nos platicas. Bueno, entonces, pero esto es pasar literalmente un alma a otro cuerpo. O sea, tu esencia Es a una otro transmigración, cuerpo. Es sí. una transmigración. Pero no pueden entonces manipular En días tejidos. específicos, en equinoccios. De hecho, son en equinoccios específicos. No es así de, ay, hoy. No. Claro, o sea, es a lo que iba, ¿no? Cada ritual necesita un ingrediente específico, o sea, me refiero no solamente dentro de los ingredientes, sino también lo que son los tiempos
el día, la hora, la fecha. Todo esto esto es un trabajo como mucho más complejo que solo un simple ritual. Acá ya se hace toda una investigación de toda una información detrás astrológica, numerológica, ADN, energético, genético, místico. Quiero pensar que los ingredientes para este tipo de rituales deben de ser demasiado complejos. No solo el ritual en sí, no solamente el ritual en sí. El ritual en sí es la puntita del iceberg. Es el lugar donde se hace, porque esto no se puede hacer en mi casa. No, esto no se puede hacer en un cementerio, no se puede hacer en una iglesia. No, esto se debe de hacer en un lugar específico donde hay ciertos portales específicos a ciertas horas planetarias y ejecuciones astrológicas específicas. No es aleatorio, no. Los libros donde esto está plasmado, podríamos llamarles grimorios, son escritos de alguna persona. Digo, alguien tuvo que escribirlo por primera vez. Sí, no lo sé, lo desconozco. Quién lo escribió, lo desconozco por completo. Pero esto es teología y metafísica, magia mega avanzada. Pero ancestral, sí, a final de cuentas. Claro, ancestral, pero mega avanzada. Lo que yo sé, los primeros en realizarlo fueron los egipcios. A ver, sí. Pero todo este conocimiento lo escriben las personas que se dedican específicamente a este ramo. No es como que yo, por ejemplo, yo soy una simple persona que no conoce de brujería más que lo que he estudiado, pero yo no podría escribir una receta es como los chefs, por ejemplo. Ellos crean sus propias recetas. Uh-huh. Es igual que con las brujas. O sea, las brujas pueden hacer sus propias recetas. Sí, claro. Y entonces todo esto lo plasman en algún lugar. Digo, hay que documentarlo, si no... Digamos que el libro donde lo escribe se llama Grimorio. Exactamente, es a lo que voy. Entonces, paso 1, paso 2, ingredientes y procedimiento. Y estos grimorios son heredados, ¿no? O sea, sí. o se van con la persona que los escribió. Depende. Eso depende estrictamente de la persona. ¿Y tú podrías hacer esos rituales? ¿Grimorios? No. Bueno, sí. Supongo que tú tienes tus grimorios porque creas tus propios hechizos. Pero estos grimorios, el grimorio que tú tienes, por ejemplo, ¿lo puedes heredar? Sí. A otra ¿Bruja? Generación. O a mi propia generación. Claro. Se le llama en algunas religiones les dicen ahijados, ¿no? O yo no pertenezco a esas religiones y yo lo dejaré a quien tenga la capacidad para hacerlo, para seguir mi legado. Pero eso lo decidiré yo. Claro. ¿Y si yo muero en algún momento así como abruptamente, eso se dejará preparado para una persona. En mi caso, eso es algo muy personal. Claro. Pero entonces, si tuviéramos, digo, yo no conozco ningún grimorio de alguna persona que se dedicara a esto, pero siento que hay familias antiguas, no solamente en México, sino en todo el mundo, que tienen este legado familiar, que es un grimorio. Siento que si nos pusiéramos a investigar y a buscar como tal este tipo de linajes, podríamos encontrar un grimorio viejísimo. Claro. Y probablemente ahí vengan muchísimas cosas que a lo mejor ni por aquí nos pasa todavía, claro. ¿No? Sí, porque las experiencias que yo tengo como bruja no las tiene otra bruja. Claro, y las experiencias que tiene esa bruja no las tengo yo. Entonces, y esto puede ser de familias, ejemplo. Uh-huh. Y los hay muertos, vuelvo al punto, a la necromancia como tal, hay grimorios de necromancia de generación en generación, que han usado ese muerto desde hace miles de años atrás. ¿Tú puedes canalizar la energía de otras brujas ya fallecidas? Claro. Y eso te haría más fuerte. Fuerte energéticamente, sí. Y sí, un conocimiento en energía, en poder y en fuerza, sí, rotundamente. Yo por ahí, sin querer, en alguna canalización,
que yo estaba asistiendo, pero entré, fue un tema medio raro ahí de entre magia ritual y, ¿cómo se llaman? Constelación. Ujú. Yo estaba asistiendo a una consteladora en un proceso personal de ella, no era mío, era de ella. Entonces yo entré con un ritual porque ella no podía acceder a un punto. Ujú. Entonces yo entré y ahí me acompañaron mis ancestros. Por ahí apareció una ancestra que tengo que es brujita que yo no conocía. Ok. Ese fue el primer contacto que tuve con ella. Pero este poder que tú adquieres, no solamente es poder, sino también conocimiento. Sí, claro. Conocimiento ancestral de ellos, de los que El vivieron. conocimiento es poder. Claro. Lo que no se puede hacer es mover cosas con la mente. Eso Hay es... gente que tiene la capacidad de hacerlo, yo no. O sea, esto sí existe. Sí, claro. No es solamente ficción. No, hay personas que doblan metales con el poder de su mente y mueven cosas con el poder de su mente sin tocarlo. ¿Tú podrías desarrollar ese tipo de don? No lo sé, nunca lo he intentado. Sería algo... Bueno, yo creo que esto es para otro video, pero es muy interesante lo que me estás comentando en este momento. Tengo muchas preguntas, pero no las voy a hacer en este momento. Vamos a regresar al tema de la necromancia, sí, porque ya me desvío un poco. Bien, otro de los puntos dentro de los tipos de la necromancia es el bloodbinding, que es atadura de sangre. Y esto me recuerda mucho a los amarres, ¿no? Esto no es necromancia. No es necromancia, no está ni dentro de la rama de la necromancia. No, porque las ataduras de sangre se están, a menos de que se hiciera con un muerto, que yo no recomiendo. No. Ajá. Una atadura de sangre con un muerto, yo es algo que no, así estricto, no recomiendo. Se podría usar líquido vital rojo de un muerto para hacer diferentes rituales, pero yo pactar con mi sangre, con mi líquido vital rojo, con el líquido vital rojo de ese cadáver, no. Pero es que aquí hay algo muy interesante dentro de esta práctica y por eso está dentro de los tipos de necromancia. ¿Por qué? Porque como bien lo mencionabas, estás haciendo una combinación De ADN. de ADN con una persona que ya falleció hace muchísimo tiempo. Muchas personas creen que por medio de esta práctica, que es la atadura de sangre, se puede crear a un vampiro. Mitológicamente hablando. ¿A qué me refiero? A ver, voy a explicar. los gitanos cuando se casan, Ujú. hacen su ceremonia y el hombre y la mujer se cortan y unen su sangre. Para después, posteriormente, en sus creencias, volver a encontrar a esa persona en otra encarnación y volver a unirse, Ok. lo cual es correcto. Sí. Pero a lo que yo voy es más oscuro. ¿A qué Ajá. me refiero? Estamos hablando de necromancia. Pero, perdón que te interrumpa, lo que acabo de describir no es necromancia. No, No. no lo es. Pero esto que te voy a explicar sí lo es. Esto es de la Edad Media. Ujú. No recuerdo el año. Lo leí, la verdad, no le puse mucha atención. Me llamó la atención, pero no quise adentrarme más al tema porque es algo más oscuro. Te hablan de prácticas donde literalmente es pactar con una persona ya fallecida en la cual devora tu sangre. Ah, bueno, pero este es Devora un tu acto sangre. más Sí, y es a lo vampiresco. que voy. Permíteme. Devora tu sangre y por medio de esto, de este ritual, de este convenio que se hace, él te toma la sangre, pero tú tienes que tomar la sangre de otros. Y esto te da ciertos beneficios. ¿A qué me refiero? Te da una larga vida, te da salud, juventud, belleza, todo tipo de Eso cosas. no es necromancia. Pero están trabajando con entidades ya fallecidas. No, las entidades con las que se está trabajando es otro tipo de entidades. Pero también entra dentro de la negromancia. No estrictamente. Porque con lo que se está trabajando podrían ser lamias, podrían ser... son entidades vampíricas.
Ujú. Ah, Tal vez algún momento tuvieron una existencia humana y en algún momento fallecieron hace muchos años. Y ya no existen ni restos físicos, o sea, huesos o carne o nada de eso, ya se disipó por completo sus restos. Ya no existe tal vez ni hasta su lenguaje en el que hablaban, o ya sus culturas, sus religiones, su cultura en sí, su era cultural desapareció a través de los años. Estamos hablando de generaciones muy ancestrales. Y estos que no trascendieron nunca y se quedaron arraigados a fuerzas naturales son fuerzas vampíricas que no están considerados ni siquiera muertos oscuros. Serían ya como una metamorfoseada entre el mundo férico y fuerzas naturales. Pero esto puede Se ser real, arraigan. es real, Sí, no es ficción. no. O Y en sea, todas las culturas y mitologías vas a encontrar espectros vampíricos. ajá. Algunos en algún momento fueron humanos. ¿Qué fueron creados por quién? Humanos, como tú y yo. Ajá. Pero el hacerse esta forma vampírica, yo te digo, te reitero, lo que yo leí fue un escrito muy antiguo de una partes de libros que se perdieron en la historia, ¿no? No están perdidos, pero no están al acceso. Bueno, donde te dice que estos fueron creados todo se le atribuye a las brujas, que son seres mitológicos, ya te estoy hablando de mitología, Claro, todo es mitología. que manipulan la naturaleza, son fieles sirvientes de la naturaleza, ¿sí? Por eso te digo que Ajá. ya se disipó tanto, es como si se borrara su conciencia humana a través de los miles de años, porque estos no son muertos ahorita, actuales, no, son muertos ancestrales de miles y miles de años para atrás, antes de la existencia incluso de Jesucristo. O sea, imagínate, Sí. de lo ancestral que son, que ya se arraigan a fuerzas de la naturaleza. Es a lo que voy. O sea, las brujas son protectoras de la naturaleza, de un balance equilibrado. O sea, equilibran la naturaleza, Bueno, la tratamos de balanza hacer. dentro de la naturaleza. Pues no puede existir algo eterno, porque está en contra de la naturaleza. Me refiero a una persona. O sea, no puede, porque el ciclo de la Un vida cuerpo orgánico es eterno, no. parte de la vida. O sea, es un círculo. Para que algo viva tiene que morir otra cosa, para que algo muera tiene que vivir otra cosa, es un ciclo sin fin. Y eso es lo que va. O sea, esto es a lo que voy. A final de cuentas, la primera persona que se hizo inmortal, según la Biblia. Ah, bueno, pero ya me estás hablando de la Biblia. No, sí. Pero esto es. Vamos a separar. Vamos a desmenuzar el tema. Mira, según la Biblia, ¿quién fue la primera persona que se hizo inmortal? Caín, por medio de una maldición que le dio Dios. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, en otros escritos que no son bíblicos y que son más antiguos, te habla de que no fue Dios quien le dio la maldición, sino la primera bruja, que a final de cuentas fue creada no creada, educada por Hécate. Lilith. Exactamente. Y fue Lilith. Pero estamos entrando ya en un terreno de vampirismo. Sí. Claro, pero es no para necromancia. Pero está dentro de la Lilith necromancia. viene de los Lilim, Ajá. que es una como todo una raza, que de ahí vienen los sucubos y los incubos. Claro. Y este también que es otro tema para otro espectros video. vampíricos, pero te está saliendo de la necromancia. Sí. Perdón, ahora, me dejé llevar por la emoción del tema. Para mí es fascinante este tema. Si quieres hacemos un Sí. video específico de vampirismo y ahí explicaré el punto desde diferentes mitologías, tanto griega, grecorromana, romana, religiosa, judio-cristiana, Lilith, mesopotámica, babilónica y egipcia, porque en todas las culturas más sobresalientes a nivel mundial, siempre han tenido entidades vampíricas que no están ligadas a la necromancia.
Bueno, pero a lo que iba con la necromancia es de que según estos textos antiguos, todo empezó por medio de muertos. O sea, todo empezó por medio de la necromancia. Pero Como ya se metamorfosearon, ¿no? Ya no estamos hablando estrictamente de muertos, estos ya vienen siendo como entidades vampíricas de energía, no de sangre Ok. como tal específico. bien, muy bien. La siguiente es la manipulación del alma o del espíritu. Robo de almas, posesión de cadáveres o invocación de espectros. Este es otro tipo de necromancia o nigromancia. Voy a hablar de espectros, fantasmas y muertos, porque hay una diferencia que la gente normalmente confunde. Fantasma es así como, a nivel coloquial, un fantasma es alguien que te espanta, que de repente se aparece y ¡bum!, te espanta, ¿no? Eso es un fantasma. Hay fantasmas de los muertos oscuros. Ahora voy a hablar de las diferencias. Supongamos, antes, a lo largo de la historia de la humanidad han habido muchas guerras. A través de estas guerras, y no específicamente en guerras, han muerto muchas personas, o se han desvivido muchísimas personas, y estas almas a veces trascienden, pero hay un espectro que se queda. Es como una energía de conciencia atorada. No es el alma como tal, es como que se fragmenta, el alma trasciende, pero hay un espectro que se queda atorado. Ok. Ajá. Esto es un espectro, no es un alma. Y a eso se le llaman fantasmas. Son como que un pedacito de conciencia de lo que fue ese humano en algún momento, aunque su alma ya trascendió. Y no está aquí. Su alma ya trascendió, está incluso descansando en paz. Pero el trauma, la violencia, la ira, el miedo, la maldad, se quedó como que encapsulada en un espectro, y eso también lo podemos trabajar en necromancia. Ok. ¿Y esto para qué sería? Para hacer mal. Solamente Es mal. energía completamente densa, Negativa. caótica y negativa. Ok. Y es difícil trabajar con eso. Es difícil. No es difícil, es desgastante. Pero hay mucha gente que se dedica a la nigromancia. Hay gente que de verdad, o sea, hace rituales profanos en los cuales exhuma cuerpos y los utiliza para ciertas prácticas, No es necesario exhumar un cuerpo. pero lo llevan al extremo. Sí, claro. Y- No es necesario. O sea, con simplemente la tierra de una cripta, de una tumba, de un cementerio, el agua de las flores que yacen ahí, la foto, incluso la fotografía de la tumba. No es necesario llevarte los huesos. ¿Qué es más efectivo al crear cuando se hace un microcosmos? Es necesario tener un vínculo orgánico. Ahí sí, ahí sí. Pero Y ya eso también es estamos, necromancia. es necromancia pura y dura. Ejemplo, una enganga, ¿no? En el palomayombe, o en el palomonte, como se conozca. Una enganga se crea un microcosmos dentro de ese caldero, y sí o sí se requiere un organismo orgánico que haya pertenecido al muerto que estás trabajando. Hueso, prenda, carne, cabello, uñas, dientes, ejemplo. Ok, Sí o sí. bien. Bueno, pues esto es la manipulación del alma y el espíritu, ¿no? Las construcciones ectogénicas también son otro tipo de necromancia y te habla de la creación de formas físicas utilizando ectoplasma. No sé si esto sea muy real, el tomar el ectoplasma de un espíritu y Eso es lo que te dije, que son los fantasmas, los espectros. Los espectros están llenos de ectoplasma. Si yo te pudiese describir el ectoplasma es como un cementerio está plagado de ectoplasma. No mide más allá de 1 metro, no más. Ajá. Si lo pudiéramos ver con nuestros ojos físicos, sería como algo nebuloso, como una neblina densa, de color a veces destellante, brillante, así como chispeante, pero normalmente es gris, como una neblina gris. Si la pudiéramos tocar con nuestros
nuestros sentidos físicos y táctiles, se sentiría como si tocaras un algodón de azúcar, pero como medio pegajosillo. Uh-huh. A nivel energético, esto se ve así. Ok. Ajá, se te pega. Tú que entras a un cementerio, se te va a pegar sí o sí. Por eso es necesario hacer una limpieza y depuración después de salir de un cementerio. Ajá. Más allá de que se te pegue un muerto, el ectoplasma siempre se te pega. Pero eso se refiere a que tú lo construyes, o sea, tú tomas esa energía que tú me puedes acabas de tomar mostrar esa energía porque y crear como una figura o un golem, algo que tú puedes utilizar en las prácticas de magia para poder hacer trabajos o hacer favores o hacer lo que tú quieras. Sí, sí, también se puede. Incluso una manipulación. Sí, pero siempre debe de haber un vínculo. Siempre debe de haber un vínculo. El negromante o el nigromante trabajamos con vínculos sí o sí. O sea, no puedo nada más estar en el astral y decir, voy a agarrar ectoplasma y lo voy a depositar en este muñequito vudú. No funciona de esa forma. Uh-huh. A menos de que nada más lo trabajes astralmente, sin ningún vínculo a lo terrenal. Lo cual sí se puede, pero no sirve de gran cosa. Para hacerlo como más power, yo recomendaría siempre jalar este ectoplasma, pero llevarme un piedrita, musgo, agua, de ese lugar donde yace ese ectoplasma. Ok, ¿es más efectivo? Claro. Muy bien. Por último tenemos las maldiciones, que son otro tipo de necromancia en las cuales maldices con muertos. Ahí entra la nigromancia. Aquí la práctica sería la siguiente según los datos que tenemos. Tomas huesos de cualquier persona ya fallecida, ya que tenga los huesos expuestos, y pones las fotos de las personas a las que vas a maldecir con ellos. Y este muerto lo que hace es cargarse a la persona, y cargarse no digo de eventualmente sí llevarla a la desvivisión, pero no es como cargarla en el momento, es decir, llévatela, no, sino la carga como está en esa persona. Llega y empieza como que a atrofiarle los huesos, los músculos y empezar a decaer todo, toda su salud, como si estuviera drenándola. Eso es. Se alimenta de. Eso es. O sea, pero sí es por medio de los huesos. O no necesariamente. Digo, yo creo que tú conoces maldiciones infinidad. Sí. No, yo solamente te estoy hablando de una y no te puedo mencionar todas porque son muchísimas. Y sobre todo. No sé, a veces lo puedes hacer con tus muertos. O sea, si ya posees, ejemplo, un cráneo, un fémur, un hueso, una falange, una vértebra de algún muerto, entonces le puedes encomendar a ese muerto que se cargue a esa persona. Ajá. Pero no es solamente con huesos de muertos, de humanos. También lo puedes hacer con huesos de animales. Ok. Y sí se generan maldiciones horrendas, donde sí se llega a la desvivisión lenta de esa persona. Pero eso es más cuando quieres hacer sufrir a una persona. Otras de las maldiciones que se pueden hacer, o trabajos de nigromancia muy cabrones que me ha tocado deshacer, y a veces no, y a veces ya no puedo, es cuando meten la fotografía o el ADN de una persona en la boca de un muerto. Wow, o sea, esto es... O en el ataúd. O sea, esto es cuando la persona fallece y vas y le metes ahí... Sí, para que eventualmente esa persona se llegue a desvivir en no más de 3 meses, y ya estoy hablando mucho. Wow, o sea, es como si se estuviera... pudriendo en vida. Ajá, sí. Sí, el los tiempo síntomas que dura... es que se diseca, o sea, la persona empieza a parecer un cadáver físicamente. Adelgaza, toda la masa muscular se le va. Caída de cabello, todo, o sea, un cadáver vivo. Y esto... Y médicamente no hay cura. Tiene esto, no tiene eso. Tiene el otro, no tiene eso. Tiene aquello, no tampoco. Y así. ¿Y esto lo puedes curar? ¿O Sí. ya no se puede curar? A veces sí depende del avance.
O sea, ¿cuál sería la cura? ¿Ir y desenterrar para sacarle lo que No, trae en la se boca? libera el alma. Primero se trasciende al que ya falleció. Es un ritual exhaustivo y se requiere de deidades psicopompas. En este caso yo soy hija de Hécate, o sea, soy una bruja hecateana, entonces siempre lo hago Con estrictamente con Hécate, pero no, o sea, hay muchos dioses psicopompas, ejemplo Hermes, ¿no? Anubis, vaya, hay varias deidades, o ángeles, arcángeles, ejemplo, el arcángel Miguel, perfectísimo para trascender almas. Y primero tenemos que trascender el alma de la persona que ya falleció, a la que se le encomendó venir por esta persona. Okay. Si no quiere, hay que lidiar, porque a veces no quieren. Ajá, o sea, les ofreces trascender y no se arraigan. Quieren. Se arraigan y es así de no es que quieras, o sea, te van a llevar. En mi experiencia de todos estos años, solamente una vez en un alma no la he podido trascender. Y sigue aquí. Me la quitaron de encima, pero sigue en la tierra, según lo que me dijeron, sí. Wow. ¿Dónde? No sé. Tampoco es que me interese, pero, sí. Pero todas las demás almas sí las he logrado trascender. A esa no. O sea, llegaron porque pedí la asistencia de celestiales para que me ayudaran a trascenderla, porque era una muerta errática horrible. Y no se quería ir, era errante horriblemente. Y nunca se abrió el portal de luz, jamás. Se la llevaron, pero no, o sea, me la quitaron de mi lugar, de mí, pero no se la llevaron, no la trascendieron. Okay. ¿Por qué? No lo sé. Es una explicación que no me dieron. Y hasta el día de hoy no sé por qué. Pero no la logré trascender y en cambio he trascendido a muchos. Es muy desgastante hacer rituales de estos porque se requiere generar muchísima energía, mucha, y sostenerte ahí y trascenderlos energéticamente es súper desgastante. Pero sí se puede. Pero entonces más la sanación de la persona afectada. Y eso ya es más complicado también, supongo. Mucho más complicado. Y ya cuando de plano no se puede... No se puede. Wow. Sí, ya cuando de plano ya no puedo. Pero entonces la necromancia como tal no es tan grotesca como lo pensamos. Sí, sí lo es. Sí lo es. Sí. O sea, sí es como la necromancia dura y cruda es dura, cruda, densa. Tan solo la energía. Aunque ni hagas cosas negativas. Solamente, es más, el hablar con tus ancestros, traerlos, bajarlos, ayudarme, asístanme, vengan porque les estoy hablando. No les estoy hablando. es energía densa. Baja la temperatura del ambiente, se siente un poco de frío, a veces hay ruidos, sonidos, cosas que se caen. En mi experiencia, pues mis perros luego se empiezan a alterar y a ladrar por todos lados. Sí se siente un cambio. Ajá, pero a lo que me refiero con esto es, o sea, no tienes que trabajar con cuerpos. ¿Con cuerpos? No, pedazos sí. Entonces es grotesco. Sí es realmente lo que uno se imagina. Sí. Ok. Bueno. Vamos con el tipo de nigromantes. Ya estamos casi terminando de este tema. Y yo sé que tú me vas a decir que no hay tipos de nigromantes. Porque no se trabaja... O sea, no es como que trabajes específicamente con luz o específicamente con oscuridad, ¿no? Pero en la información que tenemos sí existen los tipos de nigromantes. Y está el blanco, el Bueno, gris. para los que somos necromantes, sabemos que los nigromantes son nigromantes y los necromantes son necromantes. Para la etiqueta coloquial de las personas que no se dedican a esto, así como existen las brujas blancas, negras, rojas, verdes, pues entonces también podrían etiquetar a los nigromantes blancos, grises, negros. Pero no existen. Son nigromantes o necromantes, brujas y se acabó. Efectivamente. Pues para las personas que no nos dedicamos a esto, efectivamente, pues hablamos de los nigromantes que son negros, enfocados en destruir todo, ¿no? Invocar demonios, porque también la invocación de demonios entra dentro de la necromancia,
según la información. A veces se acompaña, a veces para generar todavía más fuerza. Mira, la fuerza de trabajar con un muerto, no te imaginas el poder, la fuerza, la efectividad y la rapidez con la que trabajan. Okay. Es brutal. Y más si trabajas en una fosa común, puta. Imagínate aventar la imagen de alguien en una fosa común. Y tú siendo necromante o nigromante, la energía que estás Canalizar. reventando ahí es brutal. Es brutal, es brutal. Brutal. Podría ser más fuerte que un demonio. ¿En serio? Wow. Solo que en demonología, en demonología estrictamente es como... Lo que pasa es que ellos son muy sabios. Ok. ¿Y qué comparas? La sabiduría de un demonio a la sabiduría de un muerto. Pues en teoría debería de ser similar, porque No, para nada. No. estamos hablando de un conocimiento ancestral. No. O sea, si hablamos de reencarnaciones. Sí, no. Aquí no aplica la reencarnación. Ok. El muerto con el que trabajas es la vida que vivió porque se atoró en algún momento. Ah, ok. Ajá. No tiene acceso a todo. Tiene un nivel de conciencia hasta ahí, desde el minuto 1 que nació, todo lo que vivió y falleció, ya, párale de contar. Esa es toda la información que trae. Aunque su nivel de conciencia sea otro, a nivel álmico. Ok. Todos somos mega ultra sabios porque hemos tenido un chorro de vidas. Sí, pero esta vida es de la que se trata, del muerto del que estoy agarrando ahorita, de esta vida. Y supongo que cuando, perdón que te interrumpa, y vamos a hacer un paréntesis tantito, sigues con lo mismo. Entonces, si tú trabajas con un muerto que es reciente su muerte, digo, lo puedes trabajar. Pero si quieres trabajar con un muerto del siglo XIV, también se puede trabajar. Pero si este muerto ya trascendió, ya reencarnó, ya no se puede. Sí, porque ya reencarnó su alma, pero hay un nivel de conciencia espectral que se queda. Ah, ok. Ajá. O sea, hay otro... Se fragmenta. Se fragmenta, por eso lo expliqué. Se fragmenta y con ese es con el que trabajas. Ya entendí. No entendí. Bueno, prosigue con lo que me estabas diciendo del conocimiento que tiene más el demonio que el... Ah, sí, un demonio ha sido milenario. Sí, no muere, sí. Eras. O sea, ni siquiera humanamente podríamos tener idea humana de la cantidad de años. Estamos hablando de eones, de años. O sea, es información brutal, o sea, es... Pura. No, o sea, no es solamente información del mundo, tierra, Gaia. Pero los nigromantes es a lo que más se arraigan. Los que son oscuros, aunque tú dices que no existen, o no hay como una etiqueta como tal. Los nigromantes que sí se dedican plenamente y específicamente a la nigromancia, deben de tener sí o sí de aliado a un demonio, porque es el que les da como todas el las brujas conocimiento. y todos los magos, hechiceros, tenemos normalmente aliados oscuros. Te voy a contar una historia, espero que nos dé tiempo rápido, de una susurro que me llegó por ahí, no te puedo decir quién, pero me contó una historia una vez de una persona que lo asistía. Bueno, este demonio asistía a esta persona y lo invocó, lo sacó de donde estaba para que le diera todo el conocimiento y todo el poder que él le podría otorgar. A cambio, él desvivió a 350 personas. Y todo el líquido vital rojo que reunió con estas 350 personas lo llenó como un caldero, por así decirlo. Hirvió y surgió. Le dio un cuerpo corpóreo. O sea, no estamos hablando de que nada más vino Pues imagínate. Le dio un cuerpo corpóreo. Entonces él caminó sobre este mundo con este nigromante.
con este Ok. nigromante. Y este nigromante escribió un sinfín de hechizos, vamos a llamarles recetas, que le dio este demonio. ¿Dónde está? No lo sé. Sería muy interesante encontrar. Escrito en otro idioma, claro, va a estar. Porque esto tiene muchísimo tiempo. Ujú. Y a lo que voy con esta historia es que dentro de este grimorio, por así decirlo, existen hechizos que podrían darle una vuelta a todo lo que creemos y a todo lo que existe. Pero bueno, hasta ahí te dejo con esa historia. Más adelante te contaré la siguiente parte. Y bueno, vámonos a darle conclusión a este tema dentro de lo que es la necromancia, que pues para mí nosotros en la información, si alguien investiga, van a encontrar a los nigromantes negros, nigromantes grises, que están en medio, no están ni en la luz ni en la oscuridad, están en medio. Pueden Es agarrar que un no poquito existe de la uno y un luz y la poquito de otro. oscuridad. Creemos que la luz es bonita y la oscuridad es mala. Y no, son solamente niveles de conciencia. Nada más. Nada más. Ujú. Ujú. Una no existe sin la otra, es necesaria. Y en una existe la contraparte y en la contraparte existe la otra. Son un equilibrio perfecto. No hay ni bueno ni mal. Son niveles de conciencia. No son polaridades, son parte de un todo, de un conjunto. Entonces, como tal, hablando estrictamente, los nigromantes se dedican a hacer daño, los necromantes no. Usamos Ok. exactamente lo mismo y hacemos exactamente lo mismo, Pero no. pero el no. fin es diferente. Ok, muy bien. Y por último quiero mencionarte a alguien que es nombrado como un lich. Esto lo podrás escuchar en muchas series, películas, animes. Un lich. Un lich es un nigromante, una persona que fue humana, pero al practicar todo esto se convierte en algo más, que es un inmortal, en uno muerto. Ahí se engloban héroes, ahí se engloban personas muy desarrolladas espiritualmente, ahí se engloban gente que cuando estuvo viva desarrolló su cuerpo de luz muchísimo. Entonces, si tú evocas esa energía como necromante, tú evocas esa energía, puff, revienta, o sea, es muchísima energía y muy fuerte. Ahí hay héroes, guerreros, no sé, religiosos, brujos, magos, hechiceros, muy famosos, importantes en su época o algo por el estilo. Okay. Ajá, sí, gobernantes, esas sumos sacerdotes, sumas sacerdotisas, brujas de renombre, ¿no? O sea, ahí se engloba todo esto. Por eso dije que había como diferentes tipos de muertos. Los muertos que ya pertenecen al mundo férico, que ya son como más vampirescos, que mencionamos, los muertos trascendidos. Aquí en los muertos trascendidos va tu linaje, o sea, tus ancestros, o no, estricto, muertos oscuros que están como que aquí y allá, están más para acá que allá, y es difícil trabajar con ellos porque se tienen que dominar, son como, perdón la comparación tan grotesca, pero son como bestias salvajes que se tienen que dominar, y normalmente son los que se capturan, por así decir, con trampas espirituales y todo, y ya después se depositan en un microcosmos y se usan a disposición del brujo. Y los muertos que tienen como un cuerpo de luz tan desarrollados, que fueron muy importantes en vida e hicieron cosas muy cabronas en vida, que también se pueden jalar para ciertas cosas Pero específicas. entonces esto no te puede hacer inmortal. O sea, tú trabajar con entidades ya fallecidas, esto no te puede volver inmortal. No. Porque para el contexto de Lich, pues es eso. O sea, una persona que fue nigromante en su vida y no trascendió, no nada. O sea, se quedó en la vida siendo inmortal. No. No existe. Se hacen inmortales porque a nivel conciencia global o enjambre
de conciencia, o sea, muchas personas saben de la existencia de este muerto, porque ya es muerto. Ujú. Y hay una historia que le precede, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta. Todos sabemos quién es ella, ¿no? Ujú. Jesucristo. Sí. César, el emperador, ¿no? Algún filósofo importante, Aristóteles, ejemplo. Brujas, Circe. Brujas, Madame Bovary, se me fue su nombre, la que era que nació, que estaba en Illinois, que trabajaba vudú y que trabajaba para las mujeres hacia amarras, trabajaba para Madame K, se me fue el nombre, de raza africana, se me fue. Bueno, lo pondremos en los comentarios. Ajá, así, o sea, gente que ha trascendido hasta su muerte y que son famosos y se siguen recordando. Obviamente es imposible capturarlos, pero sí se pueden evocar. Ok, ¿los puedes utilizar? Utilizar, no. ¿Puedes pedir su asistencia? Sí. ¿Platicar con alguno de ellos? Sí, claro. ¿Es posible? Sí. Preguntarle, ¿te tienen que contestar? ¿O No, no ni están siquiera. forzados a contestar? No están forzados. Ok, Uh-huh. muy bien. Que sí hay rituales donde si puedes dominar demonios, puedes dominar el muerto. Pero Claro. ya son rituales más complejos. A mí no me gusta. Ok, muy bien. Bueno, pues ya nada más faltaría hablar sobre qué opina la iglesia, bueno, la Biblia, sobre este tema que es la necromancia. Vuelvo a lo mismo. La parte que gana siempre es la que escribe la historia y la parte que gana suprime a la que no. Hasta el día de hoy, 2025 años después, la Iglesia Católica ha ganado muchas batallas a huevo. Y bueno, Claro. ellos han escrito mucha parte de la historia, ¿no? Entonces, lo que ellos dicen que es bueno, ellos lo dicen que es bueno. Y lo que dicen que es malo, entonces es malo, ¿no? Aunque en sus prácticas propias de la religión católica usan la necromancia. Para muestra un botón, ¿no? Vayan a algún templo católico grande y en estas iglesias hay reliquias de muertos, ¿no? Tienen El dedo. un dedo, bueno, una falange del dedo, tienen el cadáver como tal exhibido en vitrinas, tienen dentro de los templos las tumbas de X santos, sacerdotes, bla, bla, bla. Ellos nada más que les dicen santos, ¿no? O sea, ellos les dicen el santo fulano de tal, o la santa fulana de tal, que se santificó, que alcanzó la luz. Y los que son creyentes van y les rezan y hacen milagros. Eso es necromancia pura. Eso traducido a magia y hechicería es necromancia pura. Nada más que acá los brujos no trabajamos con estos santos que están en estas iglesias, en estas vitrinas. No, o sea, vamos a un panteón, vamos a la tumba y le pedimos al de la tumba que nos haga tal favor a través de un ritual, a través de una ofrenda y de un pago, porque esto es un cambio energético, es un pago energético, tú me das, yo te doy. Entonces funciona diferente. O me construyo una enganga, o capturo muertos es muy simplificado, pero digamos en cajitas espirituales para agarrar esa energía, o pido asistencia. Ok. Pero es necromancia. O sea, le veas por donde le veas, el contexto es lo mismo. Vulgarmente la gata está revolcada, pero es la misma gata. Muy bien. Pues con esto doy por finalizado, a menos que quieras decir alguna otra cosa sobre el tema de necromancia. Sé que dijimos que iba a ser un debate, pero no se me hizo factible, al final de cuentas, debatir contigo un tema del cual eres experta. Y sobre todo porque hay muchas cosas que no conocemos aún, más allá de lo que es la necromancia. Yo me considero una bruja, bueno, al ser bruja cateana soy necromante, pero yo decidí este camino porque toda mi vida he sido medium. Entonces a mí nunca
se me ha dificultado tener contacto con muertos. Me Claro. buscaban aunque yo no los buscara. Ajá, ahora los busco, pero antes ya llegaban, ¿no? O sea, yo ya los veía como tú, yo, X, normal. Entonces, en mi camino de mediunidad, el cual no desarrollé, no, perdón, no estudié, lo he desarrollado, pero yo nací con esa capacidad, desde que tengo uso de razón, me facilitó la entrada a la necromancia. Y hay muchos rituales que me exigieron ser necromante para poder realizarlos. Yo empecé este camino con mis ancestros, trabajando con mi linaje. Ok. A través de muchas prácticas he tenido la oportunidad de estudiar muchísimo este tema. Me encanta ser necromante. No nigromante, no sé. En algunas ocasiones he hecho cosas de nigromancia, pero no me considero nigromante. Yo soy necromante. Ok. Bueno, pues yo me quedo con esto, agradeciéndote nuevamente la invitación a este espacio, que es un espacio pues sagrado donde reposan los restos de tus ancestros. Sí, y sobre todo, pues quedando fascinado del tema. La verdad es que es un tema muy, muy extenso. Creo que nos llevaríamos mucho más si queremos adentrarnos más al tema. Podríamos hacer un video secundario o subsecuente a rituales, porque yo sé que tienen esa duda de cómo se hacen rituales de necromancia. Y aquí hablaría de diferentes perspectivas, de diferentes religiones, procedimientos, supongamos como montar a un muerto o algo por el estilo, para, no sé, para explicar de cierta forma la curiosidad que tienen muchas personas, porque esto lo ven como un tema tabú y es tan normal, es tan parte de la vida, la muerte es parte de la vida. Claro. Entonces, simplemente enterrar a tus seres queridos que ya fallecieron es un acto de necromancia. Religioso o cultural, pero es un acto de necromancia. Y es muy vívido. Todos hemos ido a un entierro, todos hemos ido a un funeral. Claro, tan solo la práctica de manipular un cuerpo ya es necromancia dentro de cuando lo están preparando para un funeral. Pero bueno, pues esto es todo. Muchas gracias nuevamente y espero que a todos les haya o les guste este video. Y si quieren más, pues que te lo dejen saber. Déjenmelo saber en la cajita acá abajo en los comentarios. Todo, déjenme saber sus dudas sobre este tema, sean muy específicos para que pueda responder con mayor amplitud sus dudas muy específicas, muy detalladas, que les gustaría que hablara sobre este tema. Realmente lo practico desde hace muchos años, me gusta trabajar con muertos, me encanta este camino. Dentro de la magia es un camino y me ha encantado, a mí me fascina trabajar con ellos, tanto con mis ancestros como con otros muertos con los que también trabajo y me siento como en casa, siempre me he sentido como parte de ellos, no sé, para mí, a forma muy personal, la muerte no es, ya, te acabaste, ¿no? Como los humanos normalmente lo vemos. Para mí es la puerta a una nueva vida y me fascina. La puerta detrás de ahí es fascinante cómo ellos perciben a los vivos. Claro. Sí, cómo ven la vida, cómo perciben, cómo nos ven, porque ellos ven a través de nuestros ojos la vida de nosotros. Y es fascinante cómo se comunican con nosotros. Ese es un tema que también me gustaría abordar. Claro que sí. Y lo tendremos ya anotado para la siguiente vez. Muchas gracias a todos y que tengan Mis luminis hermosos, los amo con el alma entera y bueno, espero les haya encantado tanto este video como a mí y les abrí las puertas de mi segunda casa porque esta es mi segunda casa, es una cripta familiar y vaya, estoy demasiado unida a todos ellos, todos los que me precedieron en algún momento. Los amo.